Muy buenas tardes a todos los que nos siguen desde España, muy buenos días a los que nos siguen desde Latinoamérica. Bienvenidos a esta nueva webinar del programa Prepárate que Foro de Logística inició a finales del mes de mayo y que daba continuidad a nuestro programa de la logística con el objetivo de apoyar al sector logístico en el desarrollo de la actividad en la nueva normalidad en la que estamos entrando. Hoy seguimos apuntando hacia la transformación digital, seguimos apuntando hacia la incorporación de tecnología a la cadena de suministro, seguimos apostando por el cambio de paradigma que el sector logístico está teniendo y que se está viendo, como hemos dicho en otras ocasiones, muy acentuado por la situación en la que vivimos. Hoy nos toca hablar de blockchain en la cadena de suministro. Muchos de nosotros hemos oído hablar de blockchain, hemos oído hablar de la tecnología que realmente se va a implantar en todas las cadenas de suministro, que nos va a aportar mucha más seguridad, que nos va a aportar muchísima más fiabilidad, pero existen muchas dudas sobre lo que es el blockchain, sobre lo que representa, sobre cómo se aplica. Y para resolver estas dudas, contamos hoy con uno de los, creo yo, de los principales expertos de este país en blockchain, que es Joaquín López Lérida, que si, por favor, desde ahí. Hola, Joaquín, bienvenido. Quitar el micro, por favor, Marilo. Hola, Joaquín. ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Joaquín. Bienvenido a este webinar sobre blockchain en la cadena de suministro. Espero que nos des a todos un poco de luz en lo que esto significa y lo que representa para los negocios logísticos en cualquiera que sea de las actividades de la cadena. Y bueno, nos ponemos en tus manos. Simplemente presentarte para los que no te conocen. Joaquín López Lérida es doctor en informática e ingeniero de telecomunicaciones. Es máster en coaching ejecutivo por la Asociación Española de Coaching. Es coordinador de Economía Digital en la Escuela de Organización Industrial de Andalucía y director del programa ejecutivo de blockchain en la Escuela de Organización Industrial para España. Joaquín es empresario también, es fundador de la empresa Kimuk SL, especializada en blockchain, con sedes en España y en Estados Unidos. Es conferenciante y consejero de varias startups vinculadas al mundo del negocio digital. Su trayectoria ha estado muy ligada siempre al mundo digital, más particularmente como director de tecnología y desarrollo de negocio de Sandetel, la Sociedad para el Desarrollo de Tecnología de la Junta de Andalucía. Ha sido gerente de negocio electrónico en Arthur Andersen, profesor en las universidades de Sevilla, Politécnica de Madrid, Autónoma de Madrid, Alfonso X Eusebio, y es investigador en la Universidad de Stanford de California, USA. Bueno, con este currículum y esta trayectoria, no tenemos más que quitarnos el sombrero y agradecerte, y es todo un honor verdaderamente tenerte aquí con nosotros hoy para hablarnos de este tema tan controvertido y tan importante, creo yo, para el sector. Muchas gracias, Joaquín. Te dejo todo tuyo. Muy bien, pues muchas gracias, Gabino, y bienvenidos a todos, a todas, y encantado de estar aquí. La verdad que agradecer la invitación al Foro de Logística, y yo encantado, ¿no?, de estar aquí, de charlar un poco del tema de blockchain aplicado a logística, a todo lo que es la cadena de suministro y todo esto, porque de hecho hay bastante más hoy en día ya de lo que se puede aparecer. Yo voy a compartir esta presentación, que por supuesto el que la quiera después, pues sin ningún problema, ¿no? Aquí una pequeña presentación, bueno, un poco como base de todo, y eso, voy a echar los próximos 40-45 minutos, comento un poco todo el tema del blockchain en la cadena de suministro. Como el tema del blockchain es un tema que ya me ha pasado varias veces entre conocido y desconocido, ¿no?, voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es exactamente esto de blockchain, que es... No me meteré en demasiados términos técnicos de lo que es blockchain, porque echaríamos aquí la tarde, ¿no?, de minas y de historias y nada. Pero para quien no esté familiarizado exactamente con qué es blockchain, básicamente blockchain es una estructura, como pone ahí, una estructura de datos, un fichero plano, una especie de hoja muy larga que va almacenando la información bloque a bloque. De ahí el nombre de cadena de bloque, como se explica aquí en la
como se pone aquí en el gráfico de la presentación, lo voy a ir señalando, pues sería algo así como una especie de fichero plano. Vamos a imaginarnos que esto viniera de arriba a abajo, donde hay un bloque con cierta información, bueno, con una información de cabecera y con cierta información de transacciones o de lo que sea. A continuación se agrega otro, a continuación se agrega otro, a continuación se agrega otro. Es decir, nada nuevo para lo que podríamos acostumbrarnos en un fichero informático, incluso es una base de datos plana, ¿no? Con pocas capacidades en ese sentido, ¿no? Y ese fichero plano tan largo es lo que llamamos el libro mayor distribuido, el ledger o el propio blockchain. Se tiende mucho a hablar de ledger, ¿no? Escucharéis mucho, además logística mucho más, ¿no? Que en otras partes se habla, en vez de blockchain se hablan de tecnologías DLT, ¿no? Distributed Ledger Technologies. Eso para cuando lo veáis por algún lado, ¿no? ¿Por qué? Porque blockchain es la principal y casi todo hoy día es con blockchain, pero ya hay alternativas a blockchain muy parecidas, por ejemplo Tangle, ¿no? Que utiliza otro tipo de blockchain. Pero bueno, no me enrollaré mucho con eso. Entonces, esto al final es un fichero largo, plano, donde periódicamente se va añadiendo un bloque, otro bloque, otro bloque, otro bloque. Y con el término blockchain yo quería ser muy claro en una cosa. Blockchain es la tecnología. ¿Vale? Como la web es una tecnología y dentro de la web tenemos un montón de aplicaciones. Una aplicación es Facebook, otra aplicación es Twitter, otra aplicación es Instagram, etcétera, 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 ¿no? Bien, pues blockchain es la tecnología y con blockchain hay muchas aplicaciones. A día de hoy registradas más de 2000, ¿no? La aplicación más famosa de blockchain se llama Bitcoin, que lo conoceréis todo el mundo, estoy seguro, ¿no? Bueno, pues eso es lo que quiere decir que blockchain es la tecnología y hay muchos tipos de blockchain. Uno es Bitcoin, otro es Ethereum, quizá el segundo más famoso, otro es IOTA, otro es XRP, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos tipos de blockchain diferentes, cada uno vale para algo diferente. Entonces ya digo, en blockchain es una estructura de datos que almacena la información bloque a bloque. En cada bloque puede ir un montón de información. Por ejemplo, los bloques de Bitcoin pues tienen 1 mega, ¿no? Pero los bloques de Ethereum no tienen un tamaño determinado. Entonces, hasta ahí nada nuevo. Pero ¿qué es lo realmente nuevo, lo realmente novedoso? Que por circunstancias técnicas relativas a cifrado de la información y utilización de unas funciones que se llaman hash, en las que no entraré tampoco, pues todo lo que se escribe ahí, y esto quedaros con esto, todo lo que se escribe, una vez que se escribe algo en la blockchain, nada ni nadie, como pone ahí, puede borrarlo, alterarlo ni modificarlo. Nada ni nadie. Está, como se suele decir, escrito en piedra. Nada ni nadie puede hacer nada absolutamente ahí. Entonces, una vez que has escrito algo, ya digamos que no te puedes arrepentir. Y ese es el gran valor de la blockchain. Y después, esto es una tecnología distribuida. Es decir, no está en un solo ordenador, está en muchos ordenadores a la vez. Ojo, es distribuida. Eso quiere decir que en el momento que se actualiza el blockchain de un ordenador, se actualizan todos los demás, casi, vamos, con una diferencia de muy pocos segundos, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene una copia de ese fichero, de ese ledger que va actualizado y que nada ni nadie, esto creéroslo, porque esto habría que demostrarlo técnicamente y ahora pues no tenemos tiempo de eso, ¿no? Pero de verdad creerlo, la primera vez en la historia de la informática que nadie, ni el administrador de la máquina, puede modificar la información una vez que se ha escrito ahí, una vez que se ha escrito el bloque. Es imposible, técnicamente imposible. Y esa es la gran propiedad del blockchain. Esto evita, vamos, todas las características del blockchain vienen un poco de ahí, ¿no? De la cadena de bloques. Y el origen, bueno, el primer blockchain, que fue Bitcoin, claro, fue realizado en 2009. ¿no? Y esto, los orígenes de la tecnología también es una cosa un poco curiosa, ¿no? Porque fue realizado por un tal Satoshi Nakamoto, y digo un tal porque nadie se sabe quién es. Lo desarrolló en Internet, en foros de Internet, empezó a exponer sus teorías de blockchain. Esto ya venía un poco de atrás, ¿no? De gente como Weidai y toda esta gente ya había empezado a exponer algo sobre algo parecido al blockchain. Y ya Satoshi Nakamoto tiene un paper, lo podéis encontrar en bitcoin.org, el paper de Satoshi Nakamoto, donde describe cómo sería blockchain y como ejemplo dice, os voy a poner un ejemplo para demostrar que esto funciona, y puso como ejemplo Bitcoin. Y de ahí vienen los orígenes. Es decir, es la única tecnología así que tenemos de estas disruptivas de Industria 4.0 donde realmente no se sabe muy bien ni quién la creó, ni por qué la creó, ni cómo la creó. Hay todo tipo de teorías. Y como os comentaba antes, hay muchos tipos de blockchains. Muchos. El más popular es Bitcoin, el segundo Ethereum, pero ni Bitcoin ni Ethereum prácticamente, quizá un poquito pero muy poco, se utilizan para aplicaciones industriales. El principal blockchain para aplicaciones industriales es Hyperledger.
este que veis ahí. Hay otro también Corda, ¿no? Pero sobre todo Hyperledger es el principal, ¿no? Hyperledger es un blockchain desarrollado por la Fundación Linux y que es una estructura de blockchain, una propuesta para hacer blockchain. Entonces, de Hyperledger, igual que de Linux, hay varias versiones, como es Red Hat, como es Debian, etcétera, que todos son Linux, pero se parecen, pero no se parecen. Pues en Hyperledger pasa algo muy similar, ¿no? Hay diferentes versiones de Hyperledger o diferentes distribuciones de Hyperledger. La más popular es Fabric, muy impulsada por IBM, pero después hay otra como Besu, como Soatu, como Iroha, ¿no? Hay 7 o 8 diferentes que conforman pues toda la familia de blockchains Hyperledger. Bueno, pues Hyperledger con mucho, yo podría hablar del 90-95% de las aplicaciones industriales hoy en día de blockchain están realizadas con Hyperledger. El blockchain por defecto para todo este tipo de cosas. Entonces, de una forma muy resumida, en 5 o 10 minutos, esto es blockchain. Quedaros con eso, un fichero plano donde se van insertando bloques de información y por cuestiones relativas a utilización de funciones de seguridad, de criptografía, de clave pública y privada y de funciones hash, nada ni nadie puede alterar la información que se escribe ahí. Y esto lo tenéis que creer, de verdad. Esto, por supuesto, tiene una aplicación técnica, pero esto, creeroslo, ¿no? ¿Y por qué hay tantas expectativas con blockchain? Pues como pone ahí, ¿no? Porque apuesta por un paradigma radicalmente diferente a lo que conocemos hasta ahora, ¿no? Apuesta por la transparencia. Blockchain es transparente, os podéis meter la blockchain de Bitcoin y ver todas las transacciones, por una facilidad de acceso hasta ahora desconocida. Acceder a una base de datos, ver los registros, ver todo lo que hay dentro, es muy complejo. Acceder al blockchain, si os metéis, ponéis explorador de blockchain de Bitcoin, por ejemplo, o de Ethereum, que son públicos, y accederéis en un momento y veréis todos los registros. Es sencillísimo y un precio muy bajo. Cuando digo muy bajo, quiero decir gratis. Es decir, la herramienta más potente a día de hoy que hay para el desarrollo de aplicaciones blockchain industriales es Hyperledger Fabric. Es gratis. Es un desarrollo fundamentalmente de IBM. La podéis descargar la podéis descargar de la web sin ningún problema y empezar. Es una filosofía muy parecida a Linux. Otra cosa es que lo que queréis desarrollar ya con Hyperledger Fabric o con cualquier otro blockchain, pues lógicamente o lo hacéis vosotros, tiene que haber una empresa especializada que lo desarrolle. Pero todo, absolutamente todo es gratis, ¿no? Y ya metiéndome en algunas características ya muy, muy concretas, pues yo destacaría la capacidad de procesamiento, porque como todos los participantes en una red de blockchain tienen una copia exacta del ledger, pues se accede a tiempo real a los datos. Después hay un proceso de verificación de esos datos cuando se escriben y ya se accede en tiempo real. Está a prueba de manipulaciones, de verdad, nada ni nadie puede alterar la información y tiene muy bajo coste de acceso. Bueno, el coste que tiene acceder a un fichero de texto plano, nada, ¿no? Después, una tecnología muy amigable, se están haciendo muchísimas integraciones con otras tecnologías 4.0, particularmente Internet de las Cosas. De hecho, hay un blockchain específico para Internet de las Cosas, se llama IOTA. Con Big Data, porque el blockchain es el hermano pequeño, ¿no? del Big Data. El Big Data son grandes cantidades de información, blockchain son muy pequeñitas cantidades de información, y cuando blockchain quiere manejar grandes cantidades de información, lo que hace es, tiene punteros, ¿no? A data lakes, a estructuras de Big Data. Se utiliza con la inteligencia artificial. Esta tecnología, la Digital Twins, que tan popular se ha hecho en el último año, bueno, pues tiene un montón de aplicaciones ya con blockchain, y por supuesto todo el tema del desarrollo de aplicaciones de smart contracts, ¿no? de los que después hablaré. Y ya digo, implica un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque el cambio de paradigma principal de blockchain es la confianza. Blockchain es una tecnología que habilita la confianza entre dos personas que hacen una operación comercial, de ahí que tiene mucho impacto en logística, ¿no? Y todo lo que es, digamos, el notario de esa confianza ya no son humanos, sino que es un consenso distribuido entre máquinas. Por eso es un cambio de paradigma importante. El notario, entre comillas, ya no son los humanos, son las máquinas, son las que ponen paz, digamos, lo que dicen lo que sí se ha hecho, lo que no se ha hecho, lo que es software libre siempre. Es transparente y está aportado por la comunidad, ¿no? De hecho, me gusta mucho esto que decía el Harvard Business Review, de que blockchain no es una tecnología disruptiva como tal, que pueda atacar un modelo comercial tradicional o una solución de menor coste y superar rápidamente a las empresas. Blockchain es una tecnología base.
por eso es tan amigable con otra y se integra, ¿no? Una tecnología base que tiene potencial eso de crear nuevas estructuras para los sistemas económicos y sociales. De hecho, ahora hay una tendencia en blockchain que empiezan a utilizarlo algunos gobiernos, que es la economía programable, ¿no? Que es la capacidad de programar toda la economía, ¿no? y de ser capaz de ver qué viene, qué no viene, ¿no? Y tenerlo todo escrito en la blockchain. Por eso es más una tecnología base que una tecnología disruptiva como tal, porque las estructuras que crean son completamente nuevas, ¿no? Sigo un poco con esto. Y a nivel de negocios, porque sí, todo el mundo conocemos el Bitcoin, que es una cosa muy atractiva, ¿no? Y que gusta mucho a la gente leer y decir lo que va a valer y tal, pero Bitcoin, por ejemplo, no es un blockchain que sirva para negocios y Ethereum para casi nada, ¿no? Entonces, a nivel de negocios, los blockchains son blockchains privados, ¿eh? Son plataformas de fuente abierta. El más popular es este de aquí, el que os decía yo, este de aquí, Hyperledger Fabric. Hyperledger Fabric es, ya digo, Hyperledger de la Fundación Linux, pero esto es un desarrollo que cogió IBM y que ha impulsado fuertemente IBM, ¿no? Y que de alguna manera es la empresa que lo está moviendo aquí, aunque hay muchísimos desarrolladores de Hyperledger Fabric. Corda, hay bastantes aplicaciones hechas con Corda, y hay un nuevo Hyperledger, una variante más, ya digo que hay 7, 8, que es Besu, muy integrado con Ethereum, que también es un Hyperledger con el que se empiezan a hacer cosas. Pero vamos, Hyperledger Fabric, no hay datos, ¿no? Pero yo diría que puede tener fácil el 80, el 85% del mercado con bastante facilidad, ¿no? Y ya digo, los elementos principales aquí es la red, que son negocios y organizaciones que comparten ese ledger, que cada uno tiene una copia de ese ledger. En ese ledger se hacen anotaciones sobre activos. Aquí se habla mucho de activos digitales. Se almacenan, se intercambian activos digitales. Pero también se aplica a activos físicos, y no es solamente dinero, porque todo el mundo tiene que pensar que blockchain es dinero por Bitcoin, ¿no? Y hay blockchain para cuadros, ¿no? Hay blockchain para casas, ¿no? Para tokenización de casas, ¿no? Para un montón de cosas, ¿no? Para contenedores, ¿no? Como después lo veremos. Y el elemento principal es el ledger, que es ese fichero de texto plano largo, donde se van escribiendo los bloques y donde nada ni nadie puede modificarlo. Y es donde se almacenan los datos y donde se puede mantener perfectamente la confidencialidad a pesar de ser público. Los blockchain que más conocemos, me vuelvo a referir, Bitcoin, Ethereum y tal, esos son blockchain públicos, pero lo normal a nivel industrial es utilizar blockchain privados o permisionados. Es decir, que te dejo acceder a una parte del blockchain, pero no a otra. Y en cualquier caso privado, es decir, yo con una conexión de internet normal y corriente no podría acceder, necesitaría ciertos permisos. Se montan pequeñas redes privadas, pequeñas redes que a lo mejor tienen 1000, 2000, 3000 nodos. Y para participar en esos blockchain, pues lógicamente tiene que ser un participante autorizado y se caracterizan porque son mucho más eficientes que los que conocemos como Bitcoin, como Ethereum, etcétera, etcétera. Lo normal no es que tú tengas los blockchain alojados en tus máquinas, aunque hay gente que los tiene, ¿no? Lo normal es utilizar los vendedores estos de BaaS, que se llaman, que es Blockchain as a Service. El principal es IBM con su Bluemix, que te pueden montar el blockchain en nada, lo tiene preparado, por supuesto eso ya tiene un precio, pero hay otros como Accenture, Kaleido, Oracle, SAP, hay un montón de ellos, el propio Amazon también, Microsoft con Azure, bueno, que ya tienen preparadas ya sus infraestructuras para que prácticamente llegues, te puedes montar lo tienes ya montado el blockchain que quieras y empezar a utilizarlo directamente en una red privada permisionada que te puedes hacer en la nube de cualquiera de estos vendedores, incluso he visto proyectos incluso que utilizan nubes cruzadas, ¿no? Por ejemplo, Amazon más IBM más Microsoft, cosas de estas también, pero es lo habitual, ¿no? Y así se hace, y así se están utilizando los blockchain para negocio, con independencia de que alguien que tenga su propio CPD y tal, bueno, pues podría tener, por supuesto, máquina. De hecho, desde esta máquina desde la que estoy emitiendo ahora mismo, pues hay un blockchain corriendo ahora mismo, que está recibiendo, enviando bloques y todo eso, ¿no? Se puede hacer perfectamente, no hay ningún problema, ¿no? Sigo. A ver un momentito. A ver un momentito porque aquí no sé qué. Un momentito, porque esto. No sé si lo estáis viendo, pero se ha reiniciado el programa. Estas son las cosas del directo, ¿no? Un momentito, porque esto no tardará nada en reiniciarse y algo debe pasar. Ok, ya estamos aquí otra vez. De todas formas, deja de compartir la pantalla, Joaquín, ¿vale? Reinicia y vuelves otra vez a compartir. Bueno, No, ya ya lo tienes estamos. ahí. Fantástico. Ya estamos. No, Fantástico. era yo sé algo.
Bueno, estábamos en esta, no sé por qué, al pasar la transparencia. Bien, bueno, esto decía el blockchain para negocios. Y ahora ya os quiero ubicar el sector de la logística. Fijaros, quiero que os fijéis en esta curva de Gartner. Esta es una curva muy utilizada en tecnologías 4.0, en industria 4.0, ¿no? Y esta la saca Gartner todos los veranos, ¿no? De hecho, la saca, como veis ahí, en el mes de julio. Bien, esto muestra la madurez de las tecnologías. Aquí en concreto he cogido la curva de Gartner para todo lo que son los modelos de negocio en torno a blockchain. Cuando la bolita está en blanco o en celeste, que esto ya está muy cercano a que sea algo estándar, un proceso industrial. De hecho, ya cuando el proceso es industrial estándar aceptado por la industria, es cuando se sitúa aquí, en la zona esta. Y cuando tenemos las bolitas en azules, estos ya son procesos muy cercanos a la industria. Esto hace aquí, esto que veis cayendo, ¿no? Y el año pasado, en julio de 2019, fijaros que el blockchain para logística y transporte ya estaba situado por Gartner aquí. Esto es bastante lo normal, por experiencia de otros años de Gartner y tal, es que este año ya lo veamos más o menos por aquí. ¿Eso qué quiere decir? Cuando las tecnologías están, digamos, subiendo por aquí, cuando suben por la parte esta, están en POC. Están en POC, en Proof of Concept. Pero cuando las tecnologías ya vienen por aquí, ya vienen cayendo por aquí, ya estamos en la zona que llamamos de Early Adopter. Es decir, ya hay empresas que se empiezan a animar, que empiezan a utilizar esas tecnologías porque ya hemos pasado de los experimentos del POC que teníamos ahí, que la logística se ha llevado un par de años ahí, a ya empieza a ver las primeras empresas del mercado que ya apuestan definitivamente por la tecnología y la empiezan a aplicar. Y de hecho, exactamente se está cumpliendo esto. Exactamente se está cumpliendo esto. Y este era el comentario que hacía Gartner el año pasado, este que está aquí, que muchas empresas líderes de la cadena de suministro que han llevado a cabo iniciativas de blockchain, que eso pasó en los años anteriores, descubrieron ahora que tienen una visión más completa de la salud actual de la cadena de suministro y su percepción sobre cómo se puede usar blockchain en la cadena de suministro también ha cambiado. Al pasar por el proceso de implementación de un piloto de blockchain, descubrieron lo que debe cambiar su organización antes de la tecnología blockchain se pueda aprovechar de manera efectiva, que es lo que está pasando más o menos este año con un montón de empresas, que han estado un poco diciendo, joder, esto de blockchain no es simplemente para que alguien no sé, en su teléfono móvil vea que, como ahora veremos el ejemplo, que el pollo ha pasado por estas fases y tal, o lo que sea. No, esto sirve para muchas más cosas, es que esto me permite optimizar la cadena de suministro, me permite incluso hacer pagos, me permite hacer un montón de cosas más que quizá no me podía ni imaginar cuando empecé a implantarlo. Entonces, ya digo, esto es un gráfico muy significativo, esto lo hace Gartner, quizá la mejor consultora del mundo, tecnológica, y cuando Gartner no lo ponía el año pasado aquí, en julio de 2019, eso es porque este año no lo va a poner más o menos por aquí, lo contrario sería una sorpresa, y eso quiere decir que ya empieza a haber muchas empresas que lo empiezan a adoptar, que son early adopters. Todavía pasarán 3, 4, 5 años hasta que sea una tecnología, digamos, que ya haya entrado al mercado y que ya esté en plato de la productividad y que por tanto ya sea casi una obligación. Pero claro, yo ahora lo veo estratégicamente, veo muy interesante la utilización de blockchain porque ahora mismo sí que la utilización sí que puede situar a unas empresas por encima de otras. Los early adopters pues se van a beneficiar mucho de la tecnología y de las capacidades, como ahora veremos, y bueno, pues significa un punto es un punto por delante del resto de la competencia. ¿De acuerdo? Y todo esto, ¿por qué? Pues, ¿qué es un poco lo que viene a resolver blockchain en el sector logístico? Bueno, pues el gran problema y las cosas que se ha visto que está resolviendo, porque, hombre, intuitivamente dice, bueno, yo puedo poner todos los envíos, todos los recibos, etcétera, los puedo poner en el ledger y registrando y tal. Sí, pero hay bastantes más cosas, ¿no? En primer lugar, todo la dependencia del papeleo y de la información, que implica que el producto se puede retrasar, esto es una problemática que soluciona muy bien la parte de blockchain, ¿no? La falta de transparencia en las disputas. Yo lo entregué, no lo entregué, lo hice antes, lo hice después, con una hora de retraso, con una hora menos, ¿no? Entonces, blockchain soluciona bastante bien todo esto, ¿no? Tiene la capacidad también, como después veremos, de rastrear y de registrar cada transacción entre cada parte. Y este es un dato del Foro Económico Mundial, este que veis aquí, donde la integración de blockchain puede ayudar a reducir las barreras de la cadena de suministro y mejorar las ventas en un 15%. Esto no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial, ¿no? Y además ya tenemos un montón de ejemplos. Esto ya lo que os hablaba antes de los early adopters, que ya los hemos visto este año, Amazon, Walmart, Unilever,
Nestlé, Alibaba. Aquí está el de Alibaba, lo que decía la gente de Alibaba, que la adición de la tecnología blockchain a la plataforma de comercio electrónico e importación resolvió los puntos críticos tradicionales, como el seguimiento, falta de coincidencia de mercancía, información logística, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, las capacidades de blockchain para esta cadena logística, fundamentalmente yo diría que son esas 5 que veis ahí. En primer lugar, la eficiencia. ¿Por qué? Porque es un mecanismo muy efectivo de tracking, de seguimiento. Incrementa la productividad. Básicamente por esto, vosotros pensáis, al final, todos los que intervienen en una cadena de suministro, desde todas sus partes, al final van a tener una única versión de la verdad, replicada en sus ordenadores, replicada en su oficina, una única versión de la verdad. Esto es los blockchain que son completos. Hay blockchain permisionados donde yo a ti, a este señor de aquí, a lo mejor solo le dejo leer esta parte de aquí, porque no me interesa que lea el resto de partes. Entonces, ya digo, lo importante es que todos los que participan en la cadena, incluidos los clientes, como después veremos en algún ejemplo, tienen una única versión de la verdad, que es la que está escrita en la blockchain, donde nada ni nadie puede modificarlo. Después el tema de la consolidación de datos. ¿Por qué? Porque una vez que están escritos ya están consolidados y ahí ya no hay ninguna duda, eso acelera los tiempos de procesamiento. El tema de la verificación de las características del producto, eso ya existe incluso en España, Carrefour lo está haciendo. Y esto, la parte de la verificación, ahora Zara tenía ya un piloto para esto, es un factor decisivo contra la piratería. Tú puedes ver si el objeto que te ha llegado, por una simple verificación, por ejemplo, de QR, es verdadero o es falso. Es muy sencillo, ¿no? Con blockchain. El tema de la visualización de la situación en la cadena de suministro, es decir, dónde está, en qué momento, quién lo gestionó, quién no lo gestionó, quién hizo esto, quién lo hizo. Y empieza a haber empresas, por ejemplo Alibaba, que hacen pagos automáticos. Empiezan a implementar los mecanismos de pago automático. Estas son cosas que cuando implantaron blockchain, como decía antes, no tenían ni idea, ¿no? Ni siquiera pensaban que lo pudieran hacer, y hoy día se empieza a hacer, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Oye, pues que, por ejemplo, yo cliente, en el momento que yo recibo el pedido, que yo firmo, es en ese momento que hace el pago. Eso no lo digo ni yo ni tú. Eso lo dice blockchain. Blockchain sabe que en el momento que yo firmo que he recibido tal mercancía, automáticamente el pago se te hace a ti al banco. O automáticamente el cliente paga al proveedor, o se realizan todos los pagos en la cadena de suministro, o conforme van llegando, pues se van realizando los pagos de forma inmediata. Este tema de los pagos automáticos que se ejecuta con las aplicaciones de blockchain, las aplicaciones de blockchain se llaman smart contracts, o chain codes, ¿no? Depende de los blockchain, pues esto es una característica muy interesante, ¿no? Porque, yo digo, permite una eficiencia en todo, en los pagos, en la movilidad de la información y todo basado en eso, en que todos los actores de la cadena tienen una única versión de la verdad, ¿no? Os quiero poner ejemplos de todo esto para que veáis que esto es que se está haciendo de verdad, vamos, que no es una cosa que me estoy inventando. Y hombre, por hablar de algún ejemplo español, me parece muy significativo de las empresas más de las empresas más pioneras en esto, ya desde el año 2018 ha sido Carrefour. Podéis meteros en YouTube, ponéis pollo campero Carrefour y veréis como hay un anuncio donde dicen que utilizan la tecnología blockchain, y efectivamente lo utilizan, y ellos, la división de calidad y origen de Carrefour, fueron prácticamente los primeros en España en poner en la práctica esto de la trazabilidad del pollo campero. Pero después, durante 2018, parte de 2019, lo han hecho sobre tomates, huevos, leche y el queso Rocamadour, y sobre cítricos también. Ahí tenéis, simplemente, al final, el propio cliente puede coger el código QR del activo, en este caso de los limones o lo que sea, y puede ver todo, desde el principio al final, todo el origen. Eso no lo ha introducido Carrefour. Carrefour habrá introducido la parte final. La anterior la meten los diferentes productores. Esto, para que os hagáis la idea, en 2022, y van para conseguirlo, lo van a generalizar a todos los productos alimenticios de las divisiones de calidad de origen de Carrefour. O sea que esto es una cosa que ya lo podéis experimentar yendo a cualquier hipermercado, pero que poco a poco van ampliando y cada vez están en más y más productos. Y esto al final es calidad alimentaria y es una garantía para el cliente. Y ya digo, una vez que se introducen los datos,
Eso es una cosa que al final el cliente sabe que va a obtener y automáticamente también para Carrefour le sirve para un montón de cosas, porque eso implica ya después, ya pasamos a la parte del Big Data, del análisis, de ver los defectos que hay en su cadena de suministro, dónde se retrasa más, dónde se retrasa menos, dónde tiene más problemas, menos problemas. Incluso puede ver realmente qué clientes lo están consultando, qué clientes no lo están consultando, qué tipo de compra hizo, con qué paquete, con qué otro, etcétera. De hecho, le da mucha información también no solo al cliente, sino a Carrefour y a todos los participantes en esa cadena de suministro. Esto está hecho con el sistema Food Trust de IBM, que es Hyperledger Fabric. Pero, claro, Carrefour es un ejemplo, pero ahí os pongo algunos más. Ahí tenéis el ejemplo de Angulas Aguinaga, ¿no? Para aquí en España también, para la procedencia, el origen y toda la trazabilidad de las angulas. Por ejemplo, Walmart, que no son pequeños, lo están aplicando a toda su cadena de suministro para ver el origen, la calidad y todo de los proyectos. Nestlé, también en colaboración con IBM y también en una parte con Carrefour. FedEx, por ejemplo, para todo el tema de los paquetes. FedEx, por ejemplo, el blockchain de FedEx lo que ha hecho es, para todo el tracking de los paquetes y todo eso, les ha ahorrado dinero a FedEx. La introducción de esta tecnología les ahorra dinero y les da mayor confiabilidad a todas las transacciones y a todas las cosas, ¿no? Esos son solamente algunos ejemplos de empresas haciendo esto. Antes os ponía el ejemplo de Alibaba también, que lo está aplicando, ¿no? Pero ya digo, bueno, es que me pones el ejemplo de Walmart, de FedEx, bueno, te pongo el ejemplo también de Angulas Aguinaga, que también lo está haciendo, ¿no? El ejemplo de Carrefour, porque ya digo, esto no es una tecnología cara, ni es una tecnología que cueste muchísimo implantar y que sea, no, en realidad no es nada de eso, ¿no? Uno muy destacable es el tema de los diamantes. Esto ya existe hace tiempo, y la trazabilidad de los diamantes. Ya se estableció hace unos años un ledger histórico de diamantes para el sistema Kimberley, donde tú ya tienes trazabilidad desde el origen hasta la piedra, ¿no? Esto ha reducido muchísimo el fraude de las piedras sintéticas, permite identificarlo rápidamente, está aplicado el sistema este de tracer de Beers y permite identificar perfectamente dónde está cada diamante, cómo se mueve en el mercado, identificar las copias falsas, ¿no? Es decir, el sistema de diamantes el tracer, es muy interesante porque es una mezcla de trazabilidad y también de autenticación de los activos de este ledger. Esto se ha hecho también con Hyperledger Fabric, como veis aquí, utilizando el sistema TrustChain, ¿no? Que TrustChain al final es una aplicación desarrollada sobre Hyperledger Fabric. Ya digo, al final quedaros con que Hyperledger Fabric es un blockchain sobre el que se pueden programar aplicaciones. Pues una de ellas es la de Carrefour, que es Food Trust, otra es esta TrustChain, y hay un montón de aplicaciones diferentes para esto, ¿no? Al final, el sistema de trazabilidad, que es el ejemplo más recurrente en logística, aunque hay alguno más, como ahora veréis, pues funciona básicamente, y sin querer extenderme mucho, al final, ¿qué ocurre? Bueno, pues que todos los participantes, desde la propia factoría, la fábrica, los proveedores, los operadores logísticos, los transportes, las warehouses, todos al final tienen acceso a ese blockchain, a escribir información. Esa información, en el momento que alguien escribe en la blockchain, que puede tener un montón de información, certificados, ahí tenéis certificados de loading, los batch numbers, los datos de procesamiento, los shipment days cuando hay transporte. Bueno, pues eso lo que se hace es que eso va automáticamente al ledger principal que controla. Vaya por Dios, otra vez vamos a tener un problema. Perdonadme, va a pasar lo mismo, y no me lo explico. Esto es la primera vez que me pasa. Pero bueno, se iniciará y ya está. Bueno, lo que decía, eso va al final a un único ledger que todos los participantes pueden ver, y que automáticamente tienen la información en tiempo real sobre dónde está cada. A ver esto ahora, porque. Perdón, ¿Dónde está cada elemento de. Ya está, ya estamos ahí un momentito, que ya lo pongo. ¿Dónde está cada elemento y cada. ¿Dónde está cada uno de los elementos que componen la cadena? Y ya digo, está todo escrito en la blockchain,
que forma parte de este sistema de trazabilidad. Este simplemente, ya digo, es un esquema, pero al final es un sistema muy sencillo. Todos los actores que hay aquí, los proveedores, los operadores logísticos, etcétera, al final lo que tienen son básicamente teléfonos móviles, iPads, con los cuales van introduciendo la información, tienen una autorización para escribir en esos blockchain privados y toda esa información automáticamente llega al resto de participantes o a los que se quiera que lleguen de toda la cadena de suministro. He visto ahora, por ejemplo, últimamente, incluso en algunos transportes que tienen que llevar termógrafos, que los propios termógrafos cada media hora o cada 3 horas están escribiendo el valor que tiene el valor de la temperatura que hay, por ejemplo, en los contenedores. Claro, dice, bueno, pero eso a lo mejor en donde está el termógrafo no es posible escribirlo en la blockchain. No, pero una vez que llegan a un sitio con comunicación o lo que sea, automáticamente vuelcan todos los datos. Entonces, este es el esquema habitual. Ya digo, un esquema muy sencillo de utilizar, muy fácil y que, y que se está utilizando cada vez con más frecuencia, ¿no? Pero no solo la trazabilidad es el único ejemplo, ¿no? Quería poner algún ejemplo más aparte de ese, por ejemplo el de comercio internacional. Ahí tenéis la aplicación de HSBC que mezcla trazabilidad con pagos, con un montón de cosas más, que es para el envío de frijoles. Es muy significativo, envío de frijoles de soja desde Argentina a Malasia para la empresa esta Cargill, con HSBC y ING. Esta fue la primera transacción comercialmente viable en el mundo que utiliza blockchain, sin sistemas múltiples. Todo lo que se hace aquí se hace a través de la plataforma blockchain, no hay sistemas múltiples y la información intercambiada necesaria, el tiempo es de 24 horas. Anteriormente, con los sistemas múltiples que se utilizaban, se empleaban de 5 a 10 días. En este caso, no utiliza Hyperledger Fabric, utiliza Corda, que es, bueno, pues es simplemente otro blockchain alternativo a este, ¿no? Quizá el segundo más utilizado. Y este es un sistema curioso porque no hay que utilizar papel en ningún caso. Actualmente están viendo, y ya han escrito por ahí, la posibilidad de ejecutar el pago de todos estos envíos a través de contratos inteligentes. Es decir, en el momento que van pasando de un proveedor a otro, pues se van realizando los pagos. Por ponernos algún ejemplo más, el ejemplo más famoso hoy a nivel mundial es quizás el de IBM y Maersk, el de los contenedores. Esto que os pongo aquí es de ayer. Cogí estos datos ayer de la plataforma, esto es público. Desde que se puso esto en funcionamiento, se han procesado con este sistema, el de IBM Maersk con Hyperledger Fabric, se han procesado 23 millones de contenedores con 1.188 eventos, 1.188 millones de eventos traqueados, 9.700.000 documentos. Crean una única vista compartida para todos los contenedores IBM de Maersk, de esta empresa, de las transacciones sin comprometer detalles de privacidad, de confidencialidad, nada de eso. Simplemente se sabe dónde está el contenedor y se agilizan todos los tiempos de entrega, de suministro, se va informando al cliente, etcétera, etcétera. Entonces, este es quizá el ejemplo más famoso a nivel mundial de un sistema integrado de logística, ¿no? Pero ya os digo, el panorama actual lo que dibuja es que realmente estos sistemas estamos, y quiero referirme a la transparencia anterior, a la que veía al principio, ahora mismo estábamos situados aproximadamente aquí el año pasado. Esta es la zona de los POC, de los Proof of Concept. Nos metemos ya en la zona de Early Adopter, donde ya vemos empresas en España como Carrefour, como Angulas Aguinaga, como alguna más que hay por ahí, ¿no? Y a nivel mundial como Walmart, como el propio Maersk, como Alibaba, etcétera, que empiezan a utilizar blockchain, no porque esto sea una novedad ni porque el blockchain sea una tecnología disruptiva, no, realmente es porque están ahorrando dinero, porque es más barata y porque consiguen esos ahorros de tiempo, eficacia y otra cosa muy importante, yo lo he visto en el desarrollo de algunos proyectos logísticos, te permite conocer mucho más toda la cadena de suministro, como decía Gartner, y descubres un poco más realmente que para realmente aprovechar bien la tecnología, tal vez hay que cambiar ciertas cosas en la cadena de suministro que la hacen mucho más eficiente, mucho más rápida, proporciona mayores ahorros de costes, ¿no? Por eso ahora, hay ahora una especie de ola, ¿no? de aplicación progresiva de todos los conceptos de blockchain y de las tecnologías blockchain a un montón de cadenas de suministro a mayor o menor escala. Yo conozco alguna empresa que lo utiliza para muy poquitas cosas, para registro de algún evento, de temas de esto, y otros que, sobre todo
quizá las más grandes que la están utilizando de forma masiva, ¿no? Pero, por supuesto, todo no está hecho, ¿no? Todo no está hecho. Aquí hay aún bastante terreno por recorrer, ¿no? No es una tecnología todavía estable. Por eso quería destacar, antes de finalizar, un poco los retos que tiene los retos dentro de lo que es el sector logístico que tiene la tecnología blockchain. Primero, esto es una cosa que cada vez se busca más, esto como aquí, la capacidad de identificar los errores o las faltas humanas. Es decir, de momento blockchain no tiene la suficiente capacidad, la suficiente inteligencia como, oye, esto es un fallo, lo detecto y soy capaz de arreglarlo. Muy poquitos de momento, ¿no? Lo conseguirán, con el tiempo lo conseguirán, ya empieza a haber experiencia de ese tipo, ¿no? Toda la parte de gobernanza, de confidencialidad de los datos, de propiedad de los datos, aunque en los blockchain permisionados eso está bastante definido, aquí el problema es que normalmente esto es transfronterizo, hay un montón de problemas con leyes nacionales, internacionales y todo eso, y es una cosa parcialmente resuelta, pero que ahí le quedan todavía por andar, ¿no? Después pasa una cosa, no hay estándares. Vale que hay un estándar, ya empieza a haber un estándar como es el IBM Food Trust, ¿no? Que quizá empieza a ser ya un estándar todo lo que está haciendo en torno a Hyperledger Fabric, pero no hay estándares, no hay un ISO, por decirlo de alguna manera, y esto hace que los desarrollos en general todavía son desarrollos como muy propietarios, ¿no? Que tienen, claro, al ser propietarios tienen más complejidad y son más difíciles quizás de entender. No hay ningún tipo de estándar, hay muchos esfuerzos, pero no hay ninguno a nivel mundial, ¿no? Después, un problema que tienen las grandes empresas no, pero el problema principal cuando implantas estos sistemas es cómo animo yo al resto de mis empresas a que participen en esto y lo hagan bien, es decir, cómo yo creo algún tipo de sistema de incentivos, cómo les animo a participar en esto. Sí, claro, siempre lo puedo hacer por obligación, ¿no? Pero crear ecosistemas que incentiven definitivamente, es decir, es que tú tienes que estar ahí, como no estés ahí, ¿no? Estás como fuera del mercado. Esto va a llegar, esto llegará seguro, porque al final habrá una especie de red mundial para diferentes tipos de activos y llegará, pero de momento no está, ¿no? Toda la parte de interoperabilidad, a día de hoy hay muchas versiones diferentes de blockchain. Casi todo yo os digo es Hyperledger Fabric, Corva, Besu, pero casi todo es Hyperledger Fabric. Pero hay muchos Hyperledger Fabric diferentes funcionando y la interoperabilidad se empieza a resolver entre un Hyperledger y otro Hyperledger, entre un blockchain, por ejemplo, imaginaros el de Carrefour y el de Maersk, por poner un ejemplo. Bueno, eso empieza a estar resuelto, pero no está completamente resuelto. Y después algunos obstáculos legales, porque como esto funciona a nivel mundial, y claro, después están las regulaciones nacionales, todos los temas de aduana, pues sobre todo a nivel del funcionamiento de los contratos inteligentes, particularmente para pagos, ¿no? Pues hay una regulación algo incierta todavía. Ya digo que todo esto, estos son quizás los 6 principales retos y esto se está solucionando, se está trabajando en él, ¿no? Y esto irá llegando poquito a poco, ¿no? Pero son quizás los principales retos en una industria, la del blockchain y la logística, hombre, que poco a poco realmente empieza a consolidarse, ¿no? Bueno, y hasta aquí he llegado más o menos los 45 minutos y ahora, Gamino, las preguntas que queráis y perdonad por estos temas del PowerPoint, estas son las cosas del directo, ¿no? Y nada, estoy abierto a todas las preguntas que tengáis, ¿no? Sin ningún problema. Muy bien, Joaquín, muchísimas gracias No. por la exposición, ha sido bastante instructiva y aclaratoria. ¿Nos puedes dejar de compartir pantalla? Sí. ¿Vale? Y te paso a formular las preguntas que nos están entrando por el chat, ¿vale? La primera de todas, Ángel Fernández, nos dice: hola, buenas tardes, Joaquín. Mi pregunta va respecto a la confidencialidad. Tal y como dices, la información es accesible para todo el mundo. Pero si es una chain, se incluye una transacción bancaria. ¿Es información accesible públicamente también? No. Vamos a ver. La transacción bancaria no tiene por qué estar incluida, ¿eh? Ya digo, hay mucho. Lo que normalmente está incluido es la orden de la transacción bancaria. Hágase la transacción, ¿no? Podría estar incluida la cantidad, podría no estar incluida, pero vamos a ver, en blockchain normalmente es que esto habría muchas formas de ocultar, por decir entre comillas, toda esta información, ¿no? Pero lo primero, en blockchain se funciona con un sistema de firma pública y firma privada, ¿no? Es decir, tú te coges la blockchain de Bitcoin, por poner un ejemplo, la que más se conoce, y tú ves un montón de transacciones con un montón de dinero y un montón de cosas. Pero tú realmente no sabes quién las ha hecho. O sea, digamos que las identidades de los usuarios pueden quedar perfectamente ocultas. Al igual que pueden quedar perfectamente visibles, ¿eh?
Esa es una opción del desarrollador. ¿Y hasta qué punto entra la protección de datos en todo esto? Me pregunta también Ángel. Vale. Blockchain es quizá la mejor solución para la protección de datos. Y de hecho, la Unión Europea ahora tiene programas en la Accelerator, en el Green Deal y en temas de esto, donde todos los temas de GDPR se están viendo con mucho detalle, y blockchain es una solución. ¿Por qué? Porque en el futuro, cuando los sistemas sean blockchain, o los sistemas que sean blockchain, el usuario es el dueño de sus propios datos. Tú vas a ir con tus datos y los vas a suministrar incluso a las propias redes sociales, a todos los sistemas. Entonces, el tema del GDPR, digamos que blockchain es una tecnología amigable con toda la parte de GDPR, porque hay un tema muy interesante que es el tema de la gobernanza de los datos, donde los usuarios son los dueños de sus propios datos y los comparten en función, y los comparten, ya digo, parcialmente. No tienes por qué compartirlo totalmente en función de las necesidades que tengas. Pero no estás obligado a ese compartimiento y no depositas tus datos ahí a la vista de todo. En ese sentido, blockchain es una tecnología bastante amigable para toda la parte de GDPR. Muy bien, Roberto Rosales nos dice, nos pregunta, ¿cómo podemos encontrar un simulador para conocer más sobre las aplicaciones que tiene el blockchain? Es para fines netamente académicos, nos dice. Saludos desde Ecuador. Un saludo. Sí. Vamos a ver, simuladores de aplicaciones de blockchain como tal. Yo lo que sí le puedo proporcionar, lo que sí hay son simuladores de blockchain, donde se puede ver el blockchain funcionando y donde se pueden ver los smart contracts y todo eso. Por ejemplo, un ejemplo muy gráfico que se puede ver muy bien, porque los blockchain privados son privados, como digo, es, por ejemplo, quizá de los mejores que conozco es el Ethereum Visualizer. Eso, si lo pone en internet, que ponga Ethereum Visualizer y verá a la blockchain de Ethereum en funcionamiento en tiempo real con los smart contracts, con las aplicaciones. Puede hacer clic sobre las aplicaciones, puede verlas por dentro y todo esto, y se puede hacer bastantes cosas. Después, IBM tiene un montón de vídeos y un montón de cosas donde se explican también, ya digo, IBM es de las empresas que más está haciendo en ese sentido, donde se explican bastante el funcionamiento de sus aplicaciones realizadas fundamentalmente con Hyperledger Fabric. Pero serían, yo digo, a nivel de curiosidad de verlo en tiempo real, yo tiraría del Ethereum Visualizer, que eso lo pones en Google y te sale enseguida. Y la documentación que tiene IBM, los vídeos, sobre todo el que tiene con Myers y tal, quizás sea de los mejores ejemplos de poder ver una aplicación de blockchain funcionando. Esa no es en tiempo real, esos son vídeos. Muy bien, Luis Antonio Morró González nos dice, ¿se tiene constancia de la aplicación de blockchain en controles de flujos? Es decir, en control de unidades no escindibles de manera particular, no package goods, litros, metros cúbicos, etcétera. Por ejemplo, ¿se podría hacer seguimiento de suministros de combustibles desde el origen a cada coche? Vamos a ver, no soy un especialista en eso, ¿no? En el tema este, pero siempre que tú puedas empaquetar eso y siempre que le puedas meter algún tipo de identificación, se puede hacer el seguimiento. Es decir, no es solo a base de un código QR, que es quizá el sistema más estándar que conocemos. Si tú eres capaz de hacer cualquier tipo de identificación, lo sé porque hay un blockchain del aceite por ahí que está empezando ahora mismo, ¿no? Que puede ser un ejemplo parecido. Lo que pasa es que ellos definen unidades que digamos que identifican dentro de la blockchain y se le hace la trazabilidad a esos litros de aceite, ¿no? Entonces, me imagino un caso parecido. Al final, tú lo que tienes que ser capaz es de empaquetar lo que sea y de ponerle, ya digo, no necesariamente un código QR. Puede ser simplemente una dirección IP, puede ser un número de registro, lo que sea. Algo que tú al final puedas escribir en el ledger. No sé si respondo con eso a la pregunta, porque no conozco muy bien el mundo ese, pero siempre que tú puedas identificarlo de alguna manera, se puede hacer trazabilidad sin ningún problema. Vale, otra pregunta nos viene de Ángel Hernández, nos viene de la primera pregunta, si recuerdas, Sí. respecto. Nos dice, lo que quiero decir, si se hace una transferencia por blockchain, ¿va a ser visible esa información para todo el mundo? ¿Que se ha transferido X euros de la cuenta I a la Z el día B? No tiene por qué. Porque primero que hay blockchain permisionados, en el cual tú dejas ver una parte de la información y no dejas ver otra parte de la información.
Eso es lo primero. Entonces, esa parte de las transferencias podría estar dentro de la parte, digamos, permisionada, donde tú solo dejas ver a determinados participantes ese tipo de información. Y, por ejemplo, podrías hacer que las transferencias solo las veas tú, si eres el pagador, y el participante que las recibe. Entonces, no necesariamente. Ya digo, en los blockchain permisionados, y Hyperledger Fabric, por ejemplo, lo es, no se vería absolutamente nada de esa información. Hay blockchain, el ejemplo de Bitcoin, que no son permisionados, toda la información se ve. Cualquiera se puede meter y verla todo. Lo que pasa es que las identidades están ocultas, digamos. Muy bien, Daniel Sobreira, ¿vale? Nos dice, ¿existe alguna aplicación de blockchain que se pueda usar para trazabilidad de pagos? ¿A cuál se puede acceder como empresa sin necesidad de desarrollarla? Para trazabilidad de pagos, yo a día de hoy, una aplicación blockchain para trazabilidad de pagos entiendo en dinero fiat, en euros, en dólares, en yenes, algo de eso, yo no conozco ninguna. Francamente, no. Que tú puedas seguir la trazabilidad de un pago, de un cheque bancario, por ejemplo, o de una transferencia o de algo de eso, no conozco ninguna. Sí que es cierto que, que bancos como el Santander o como el Falcon Private Bank y todo esto están avanzando mucho en tecnología blockchain y quizás tengan internamente hecho cosas de esas, ¿no? Eso es posible. Pero pública no conozco ninguna. Paulo Fisteto nos dice, hola Joaquín, gracias por hacerlo fácil y explicarlo también. Muchas gracias. Soy Pablo, vengo del mundo de las navieras, que está promocionando mucho el tema de los traderings. Creo que el mayor reto ahora mismo va a ser de qué manera los early adopters de Mars van a obligar a sus clientes naturales a formar parte de su cadena. Ahí está. Posiblemente en un futuro no muy lejano, si no estás con ellos, no podrás trabajar con ellos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues eso era precisamente en la última transparencia uno de los retos que yo decía es crear en el ecosistema incentivos para participar. Eso es de los retos que tienen ahora mismo los grandes jugadores aquí, tipo Myers o tipo Walmart o el mismo Carrefour, ¿no? Que son grandes actores aquí con una gran capacidad de arrastre y que, claro, que tienen que animar precisamente a los pequeños a, oye, te tienes que meter aquí, ellos van a tener que crear sus propios incentivos para animarlos a participar. Y ojo, que lo están consiguiendo, porque hablando de esos tres, por ejemplo, Walmart, Carrefour o Mars están consiguiendo que todos los que participan, una buena parte de los que participan en la cadena de suministro realmente lo estén utilizando. Aquí también se dice una cosa y es, oye, blockchain es una tecnología que está muy bien, que tiene el paradigma de la confianza, bueno, que consigue resolver muy bien el elemento de trazabilidad, pero no hace milagros, ¿no? Entonces, es decir, tú no puedes... Claro, el condicionar a que un proveedor o que participe, digamos, obligarlo y tal, claro, eso es uno de los retos. De hecho, lo exponía como de los 6 retos finales para el tema de la logística, uno es eso, es que todo el mundo se vaya metiendo. Sí que digo una cosa, hoy en día también, en el caso de Mars ocurre, ¿no? Ellos lo están incentivando, pero lo están incentivando también llevando un poco de más negocio, tratando de equilibrar un poco más la balanza a la gente que está utilizando sus tecnologías. Y me imagino que será así en el futuro. Muy bien, bueno, en el chat te felicitan por la excelente Pues muchas gracias, explicación hombre. y Muchas gracias. felicitaciones, ¿vale? Tanto de España como de Latinoamérica. Pues muchísimas gracias. Hay una pregunta que nos hace Raúl Gómez y nos la hace también, me la hace a mí también, a los dos, pero bueno, te la traslado a ti fundamentalmente, Sí. que eres el experto. Si crees que la transparencia que esta tecnología en el sector logístico es una ventaja o es una desventaja. La transferencia. La transparencia que Perdón, ofrece me había enseñado la transferencia. La el blockchain. transparencia. Hombre, yo, desde mi punto de vista, es una ventaja. Porque, de hecho, desde las características de blockchain, ¿por qué? Porque es una ventaja de cara al usuario final, ¿no? De cara a la calidad, pero también de cara a lo ya no solo al usuario final, al cliente, por ejemplo, de Carrefour, al propio Carrefour, para certificar la calidad y el origen de los productos y de cara también a optimizar todo lo que es la cadena de suministro, ¿no? Optimizar los tiempos. Al final es una ventaja. Y después pasa una cosa, dice, bueno, es que tiene muchas ventajas, pero es que esto es carísimo. No, el caso es que es muy barato. Muy barato. O es más barato que la implantación de tecnologías en las cadenas de suministro tradicionales. Entonces, yo desde luego coincido totalmente. Todo lo que sea dar transparencia a la cadena de suministro facilita
la integración y la sincronización de la cadena. O sea, para mí esto es fundamental. Una pregunta última ya, que nos quedan 3 minutos. Nos dicen, es obvio que la incentivación para integrarse en las cadenas de los grandes será por obligación. Dice que la llamarán homologación, ¿no? Homologación, sí. Me suena a imposición, lo mismo que pasó con los sistemas documentales EDI de hace años, ¿no? Sí, claro, sí. Dirán, sí, que llega un momento, hoy día, a mí no me consta que ningún grande esté obligando, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, pero llega un momento que dice, o usted se homologa o usted no participa, ¿no? Y al final, ojo, que el homologarse, yo no lo veo mucho más allá de tener tú una aplicación, un sistema de código o de algo, y una aplicación que al final simplemente dé fe de los movimientos que tú haces con el activo que estés gestionando, que estés manejando. No es mucho más, que tampoco es montar ahí un... Porque ya digo, son tecnologías sencillas de manejar, relativamente baratas, ¿no? Y fáciles de implantar, desde mi punto de vista, ¿no? Pues nada más. Un saludo también a Javier Domingo, amigo común, efectivamente, un saludo a Javier Domingo. Que nos hizo una exposición muy clara, y a Foro de Logística por la iniciativa. Gracias a ti, Javier, porque has facilitado bastante el desarrollar esta webinar. Simplemente, pues nada, darte las gracias, Joaquín, gracias a vosotros. Por la claridad de las exposiciones en un tema que yo creo que es complejo para todos y un poco difícil a veces de entender, pero yo creo que ha sido bastante clara. Yo sí quería decir a todas las personas que aún están conectadas que desde Foro de Logística, para dar continuidad a esta iniciativa sobre blockchain, tenemos 2 elementos que hemos desarrollado para los que quieran profundizar sobre estos temas. Con Joaquín López os enviaremos los próximos días las fechas y planificación de un taller en streaming intensivo de 10 horas, donde se profundizará mucho más en todos los aspectos de blockchain que hemos visto esta tarde. Y luego, por otra parte, también en la web de Foro de Logística, en la parte de formación, podéis encontrar un curso online de 80 horas sobre blockchain, que también es tutorizado por Joaquín, ¿de acuerdo? Y donde ahí ya se profundiza bastante más en todo lo que tiene que ver los conceptos de blockchain y muy aplicados a la cadena de suministro. En la cadena de suministro. En él también hay aplicaciones de simulaciones y demás para poder operar. Nada más que animaros a que os apuntéis a estas formaciones. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Joaquín. Gracias a vosotros, encantado. Y os esperamos este viernes, que tenemos un debate muy interesante sobre lo que es el futuro del transporte conectado con el turismo. ¿Y por qué conectado con el turismo? Porque la persona que va a intervenir es José Ramón Bauza, que es eurodiputado y que está presente en la Comisión de Transporte y Turismo de la Unión Europea, y nos va a hablar de cuáles son las ayudas que desde la Unión Europea se están poniendo en marcha para ayudar a este sector. Os esperamos este viernes y, en principio, pues nada más. Que tengan todos buena tarde o buen día a las que nos oyen desde Latinoamérica. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes.